José Ángel Niubó, el gobierno, no solamente el central, sino también el autonómico y sobre todo las grandes empresas, los grandes bancos, nos venden eso de que estamos saliendo de la crisis, que por lo tanto el crédito va a empezar a fluir. ¿Es cierto? ¿Realmente está empezando a fluir el crédito? Es verdad que hay menos dificultad, evidentemente, que hace 2 años. Yo vengo además del sector bancario y desde el 2007 hasta el 2013 no se habló en ningún momento de activo. Dentro de los objetivos que se tenían dentro del mundo financiero no existía. Existía lo que era la captación de pasivo. En noviembre del 2014 es cuando se vuelve a hablar de objetivos de activo, con lo cual es ahí donde se abre el grifo de la posible liquidez. El problema que tenemos con las entidades bancarias es que no saben de empresas. Esta es una realidad, es decir, el criterio de riesgos de una entidad bancaria está centrado en un despacho y los analistas de riesgos no salen de ahí, con lo cual no conocen empresa, no conocen negocio, con lo cual lo que conocen es avales y potencial de pago. Cuando vas a crear una empresa, el aval son tus hipotecas, o en este caso tu casa, y tus avales personales, y cuando quieres o necesitas liquidez real, porque todas las empresas pasamos por tensiones de liquidez, resulta que en ese momento es cuando te dicen que no te dan liquidez. Si no te dan liquidez y ese momento es cuando la necesitas, de ahí viene la mortandad de muchas empresas, el 90% en el primer año. Con lo cual, ¿fluye el crédito? Sí, más que evidentemente el 2009 y el 2007, como no, porque no había crédito. Pero lo cierto es que las entidades bancarias no saben de empresas y lo cierto es que cuando tienes problemas de liquidez no existe la entidad bancaria para resolverte ese problema. Y en España, así como en Estados Unidos, el 80% de la financiación bancaria es extrabancaria y por ahí es donde está trabajando en este momento. En España es al revés, ¿no? En España es justamente al contrario. Yo estaba esta tarde en Madrid, estaba con un ex vicepresidente mundial de IBM, estamos trabajando una ronda de inversión extrafinanciera y me encuentro con muchísimos menos problemas en la ronda extrafinanciera cuando hablo de potenciales inversores y por ahí es la adhesión y me decía, ¿por qué no recurres a las entidades bancarias? Y le decía, porque no quiero apalancamiento bancario con un riesgo que en este caso recaiga más sobre mis espaldas de lo que ya está. Hablamos de que igual hay un exceso de normativa. Cuando tú tienes una empresa tienes que estar actualizándote diariamente. Luego, muchas diferencias burocráticas que tenemos entre municipios, que estamos hablando en la provincia de Zaragoza, pero luego comunidades autónomas. Si tienes ganas de abrirte al mercado nacional, tienes que luchar con Madrid, con Galicia, y yo creo que eso es lo más fundamental, ¿no? Y José Ángel, no sé qué opinión tienes, ya de por sí es un coste más para una empresa. Con referencia al exceso de normativa y la diferencia burocrática, pues bien lo decía Javier, es que al final tenemos un desarrollo municipal, un desarrollo comunitario, un desarrollo estatal y además en ese desarrollo comunitario ya no hablemos de las diferencias Cataluña, País Vasco, el resto de España, quiero decir que eso ya es una complicación añadida. El exceso de normativa, yo lo que te puedo decir es que ante planteamientos tan sencillos como cuando yo desarrollé eso en Business School, donde me fui a ventanillas únicas y me fui a diferentes, en este caso, funcionarios, a hacer una pregunta tan sencilla como la que te voy a decir, que es, ¿yo puedo desarrollar eso en Business School con la figura del freelance, del autónomo, que en Estados Unidos es, y no hay ningún tipo de problema? Donde yo he trabajado como autónomo para una empresa y como freelance para una empresa, con lo cual no existe ningún tipo de problema en tanto en cuanto tú eres suficientemente capaz, el miedo al despido no existe, porque cuando una empresa tú eres rentable, no te preocupes que la empresa nunca te va a dejar marchar. Todavía estoy esperando la respuesta, porque no me lo ha sabido contestar ninguna ventanilla única, ningún funcionario de etc. Con ese problema te encuentras en tu día a día. El exceso de normativa viene desde la contratación laboral, es decir, el abanico tan amplio que existe en contratación laboral. Al final, lo que debemos pensar es que los políticos, y como crítica constructiva, deberían de pensar como empresarios que generan empleo, como ha dicho Javier, y me ha encantado y lo subrayo además. Los empresarios generamos empleo. Los empresarios nos jugamos nuestro patrimonio para generar empleo. Y los empresarios tenemos una motivación trascendental que es generar riqueza, generar empresa. Y para eso lo que nos tienen que hacer es la vida lo más fácil posible. Una facilidad muy clara es la cuota de autónomos. España se paga 260 euros al mes, salvo la tarifa plana de los 50 los primeros 6 meses. Pero es que Reino Unido, entre 13 y 58 al año, euros. Holanda, 50 euros al año. Francia, 0 euros el primer año. Y el segundo en función de los beneficios que tengas. Y Portugal, 0 euros. Es que claro, empiezas a emprender, eres autónomo y ya te encuentras con 200 euros.
Yo esta mañana he estado toda la mañana en Madrid y reunido con diferentes personalidades y empresarios de Madrid. Y me decían que en este momento estaban preparando un backup con la intención, bueno, pues de si se sigue poniendo tan difícil como se está poniendo el país en cuanto a presión fiscal y en cuanto a lo que viene por delante, la posibilidad de marcharse con él y con sus empresas. Y no es una conversación en Madrid, sino ayer estuve en Barcelona y me decían exactamente lo mismo. La presión fiscal, ya lo hemos hablado aquí, está en torno al 75% de tus ingresos brutos cuando eres empresario. En Madrid me decían esta mañana que, bueno, como hay una diferencia al 70%, le digo, pues bienvenido ese 5%. Y cuando hablamos de las diferencias es que la presión fiscal es insostenible e inaguantable. Es decir, tú pagas un impuesto sobre sociedades, pagas un impuesto sobre la renta, pagas tus autónomos y además cotizaciones, etc, etc, etc. Y lo más importante es qué hacemos con esos impuestos. En este momento ser empresario es ser un verdadero temerario frente a tu familia y frente a tus amigos, y además con razón, porque esto tiene mucho de apechugo personal. Que si está tan bien definido realmente lo que tiene o lo que es la solución para muchos empresarios, ¿por qué no se hace? José Ángel. Yo por alusiones y en 3 puntos en 2 minutos, fíjate. Uno, le contesto a Javier con muchísimo cariño. A José Luis, perdón. Por encima de la media europea. Pero es que ya Europa tiene una presión fiscal insostenible. Con lo cual, que estemos por debajo, por encima, o al lado, o en paralelo, yo lo que sé es que todos los meses cuáles son mis ingresos brutos y cuál es mi pago fiscal. Y es una presión insostenible y además se podrían hacer las cuentas públicas. No hay ningún problema. Dos, el tema de las subvenciones. Absolutamente de acuerdo. Yo soy partidario de que la empresa privada tiene que salir con su inversión privada. Ahora bien, cuando existe la subvención, lo que no puede ser es que yo como autónomo, y esto sucede en Aragón, y esto me ha pasado a mí, lo he visto yo hace unos meses, si me monto, en este caso, un taller mecánico, una peluquería, y soy un autónomo, tengo una subvención de 4.000 euros a fondo perdido. Ahora bien, si yo me monto una escuela de negocios con una inversión en torno a 1 millón de euros, soy administrador de una sociedad limitada, como ya no soy emprendedor, sino que soy empresario, ¡oh, qué horror! No tengo 4.000 euros de subvención. Eso sí que ya molesta. Molesta y esto es real. Esto sucede en este país, en esta comunidad, y esto me ha pasado a mí, no a otro de al lado. Y lo tercero, cuando hablamos de la universidad, a mí me gustaría lanzar o romper una lanza, no solamente en favor de la universidad, sino en favor de la formación. ¿Cuántas veces oímos hablar, en este caso, a la clase política de la importancia de la formación? Viene por delante, en los próximos 5 años, una revolución digital, una revolución viral que le llamamos, donde hoy en día en China el té ya no se reparte con el chico de la bicicleta, se reparte con un dron donde va a tu casa y te entrega el té. En Francia, en los hoteles, hoy en día ya no hay un barman cuando tú llamas al room service para que te suba la botellita de champán, te la sube un dron. En China en estos momentos hay industrias absolutamente robotizadas con una sola mano de obra. ¿Eso qué significa? Y termino, Álvaro, muy rápido. Eso significa que dentro de 5 años, y no más allá, dentro de 5 años hay 2 clases muy claramente determinadas, que es la gente nada formada, que serán 600 euristas, y esto es un mensaje que es real y que tiene que calar, y la diferencia estará en el personal cualificado, y en una enseñanza y en un sistema educativo fuerte, donde esa mano de obra cualificada tenga salida. Y por ahí es donde se debe dirigir al país. Yo te respondo rápidamente con un pragmatismo real. Es decir, uno, tenemos un sector agroalimentario muy potente en Aragón. Es un sector donde además, no solamente en Aragón, sino en España, es una de las claves de la salida real de la crisis, donde tiene que haber un cambio de modelo productivo, que no ha cambiado. Dos, el sector del turismo de calidad. Un hotel de Benasque ya no puede estar orientado solamente al turismo de esquí y de montaña. Tiene que saber que hay un sector de la gastronomía, un sector cultural, que tiene que enfocarse a todo él. Es decir, no puedo estar enfocado a un sector del turismo, insisto, de camisa y zapatilla, que en este caso hablaríamos de camiseta y botas de montaña. Es decir, tengo que hablar de un turismo de calidad. Y, por supuesto, conservar un tejido industrial que, como decía José Luis, es un orgullo, en este caso, para nuestra comunidad al disponer del mismo. Y, sobre todo, la gente tiene que entender que hay que formarse de una manera paralela a lo largo de tu trayectoria profesional. Bueno, la pelea diaria o casi constante entre la administración y la empresa. Veo que el tema da para mucho, así que volveremos. Gracias y buenas noches.